Buenas tardes, Dios le bendiga. La paz, el amor y la misericordia del Señor sean sobre cada una de sus vidas. Quise hacer este en vivo porque realmente la condición en la que se está viendo envuelta el pueblo de Dios es un tanto crítica y es muy lamentable que estemos volviendo al tiempo de una profecía ya dada por el Señor a Oseas. En el capítulo 6, versículo 4 del libro de Oseas, hablando el Señor, le dice al pueblo de Israel, se lo voy a leer textualmente para que esta sea la antesala de lo que voy a tratar en esta tarde. Dice la palabra del Señor en el libro de Oseas 4:6. Mi pueblo, dice el Señor, fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces es lamentable que la historia se repite. Y es como dice el sabio Salomón, no hay nada nuevo debajo del cielo. Lo que hoy es, ya fue ayer. Pero como el ser humano a veces no tiene memoria y se le olvidan las cosas, es bueno uno tomarse este tiempo para hacer recapacitar al ser humano y hacer que la memoria incluso del pueblo de Dios se vuelva a poner en función. En esta tarde yo quiero hablarles acerca de la teología de la prosperidad. Esta famosa teología de la prosperidad, con el simple hecho de usted entrar a Google y poner teología de la prosperidad, usted se va a encontrar con un archivo en Wikipedia que dice lo siguiente: la teología de la prosperidad, a veces denominada evangelio de la prosperidad, evangelio de la salud y la riqueza o evangelio del éxito, es una creencia religiosa controvertida que sostiene que la bendición financiera y el bienestar de una creencia, el bienestar físico, vuelvo a repetir, me equivoqué. La teología de la prosperidad, a veces denominada el evangelio de la prosperidad, evangelio de la salud y la riqueza o evangelio del éxito, es una creencia religiosa controvertida que sostiene que la bendición financiera y el bienestar físico son siempre la voluntad de Dios para ellos, y que la fe, el discurso positivo y las donaciones a causas religiosas aumenta la riqueza material de uno. La teología de la prosperidad ve la Biblia como un contrato entre Dios y los humanos. Si los humanos tienen fe en Dios, Él les dará seguridad y prosperidad. La doctrina enfatiza la importancia del poder personal, proponiendo que es la voluntad de Dios que su pueblo sea bendecido. Se interpreta que la expiación, reconciliación con Dios, incluye el alivio de la enfermedad y la pobreza, que consiste en la pobreza, que se consideran maldiciones que deben romperse mediante la fe. Asegura que esto se logra a través de donaciones de dinero, visualización y confesión positiva. Fue durante los renacimientos curativos de la década de 1950 cuando la teología de la prosperidad llegó por primera vez a la prominencia en los Estados Unidos. Aunque los comentaristas han vinculado los orígenes de su teología al movimiento del nuevo pensamiento que comenzó en el siglo XIX. La enseñanza de la prosperidad figuró más tarde de manera prominente en el movimiento de la palabra de fe y en el teleevangelismo de los años 80.
En los años 90 y en los años 2000 fue adoptada por líderes influyentes del movimiento pentecostal y del movimiento carismático de los Estados Unidos y se ha extendido por todo el mundo. La teología de la prosperidad ha sido criticada por líderes de varias denominaciones cristianas, tanto protestantes como católicas, incluso dentro de los movimientos pentecostales y carismáticos, que sostienen que es irresponsable el ofrecer la riqueza como solución a todos los problemas humanos. Promueve la idolatría hacia el dinero, fomenta el pecado capital de codicia y es, por último, contraria a la enseñanza de la Biblia. Observadores seculares y otros cristianos también han criticado la teología de la prosperidad como explotadora de los pobres, a quienes exige constantes donaciones de dinero para mantener la bendición de Dios. Las prácticas de algunos predicadores han traído escándalos y algunos han sido acusados de fraude financiero. Entonces, gente bella, gente hermosa, según lo que yo acabo de leer, que eso se encuentra en Google, Wikipedia, esta teología de la prosperidad no está sonando desde ahora. Eso viene desde 1950, sonó en los 80 y se ha expandido por el mundo entero. Le acabo de leer algunas de las razones por las cuales esa doctrina no es válida y no está conforme a la palabra del Señor. Pero adicional a esta información, que es una información a la que todo el mundo tiene acceso, usted entrando simplemente a Google y colocando teología de la prosperidad, ahí usted se va a dar cuenta en un archivo de Wikipedia este tipo de información. Pero adicional a esto, ¿y dónde entra el dilema de lo que está pasando hoy día, del referido trabajo de investigación bastante bueno e importante que realizó la periodista Nuria Piera? Y es que en verdad se están pasando. En verdad. La palabra de Dios nos enseña en segunda de Pedro, en el capítulo 2, del versículo 1 al 10, lo voy a leer textualmente. Primera de Pedro 2, del versículo 1 al 10 en adelante, dice la palabra del Señor. Perdón, segunda de Pedro, capítulo 2, del versículo 1 al 10. Dice la palabra del Señor. Como es palabra de Dios, va a ser leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados.
porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Como vemos aquí, claro, la palabra del Señor escrita hace más de 2000 años. Probablemente, sí, más de 2000 años, porque ya llevamos 2026 años. Y las cartas paulinas, o las cartas generales de la palabra de Dios, se escribieron años después de la venida de Cristo. Porque como todos sabemos, la historia de la humanidad tiene un antes y un después de la venida de Cristo. Aquí hablando el apóstol Pedro, en esa segunda carta que le escribe a las iglesias, vemos que está claro que se van a levantar falsos profetas, falsos maestros. De hecho, hay otras citas en la palabra del Señor que hablan que para estos últimos tiempos nosotros íbamos a estar viviendo en la apostasía. Y dice la misma palabra del Señor que se iban a amontonar maestros, hablando conforme a su propia concupiscencia y apartando el oído de la verdad de muchos. Y nos invita el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, a que evitemos ese tipo de personas. La palabra de Dios es clara con respecto a lo que es la sana doctrina, con respecto al evangelio. Pero hay personas que, para justificar sus malas acciones, buscan muchísimo argumento y hasta se quieren basar en versículos de la palabra de Dios que nada tienen que ver con lo que ellos están promoviendo. Un ejemplo de esto lo encontramos en el libro de San Juan, capítulo 12, del versículo 1 al 8. Allí dice la palabra del Señor, en el último versículo, hablando Jesús, dijo que a los pobres siempre lo íbamos a tener en la tierra. Pero ¿qué pasa? Hay que leer el contexto de lo que Jesús está diciendo para uno poder entender por qué Jesús dijo que a los pobres siempre lo íbamos a tener en la tierra. Porque en esa parte en la que Jesús dijo que a los pobres siempre lo íbamos a tener en la tierra, lo dijo porque la honra la estaba recibiendo él y a él no lo íbamos a tener todo el tiempo en la tierra. Entonces, dice la palabra del Señor en el libro de San Juan, en el capítulo 12, del versículo 1 en adelante, para que aprendan, señores, porque de verdad que simplemente hay que sentarse a leer la Biblia para uno saber cómo está la iglesia y cuál es el verdadero orden que debemos de seguir. Dice la palabra del Señor en el libro de San Juan, capítulo 12, el versículo 1 en adelante. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, oiga quién fue que dijo, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Oiga, ¿quién se está preocupando? Judas Iscariote, que se está preocupando porque el perfume no fue vendido mejor. Y dice la palabra del Señor, pero dijo esto, escuchen bien que Judas no tenía buenas intenciones para los pobres cuando dijo eso. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se le echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala,
para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mis amados y queridos hermanos, amigos, oyentes, conocidos y todo el que vaya a ver este en vivo. Que Jesús nos dijo que a los pobres lo íbamos a tener siempre en la tierra. Porque nosotros tenemos que guardarnos el dinero de nosotros, porque los pobres siempre van a existir. Jesús no lo dijo por eso. Jesús lo dijo porque el acto que se hizo en favor suyo fue una forma de ungirlo para su muerte. Y porque ciertamente a él no lo íbamos a tener todo el tiempo en la tierra. Entonces, mis amados, yo quisiera hacerle una pregunta. Y ojalá yo pudiera contar con público en este en vivo, para que me hicieran la pregunta que les surja. Pero yo quisiera hacerle una pregunta a ustedes. La pregunta que yo quisiera hacerle es: ¿quién es Jesús? ¿Quién fue Jesús? ¿Y cuántos bienes tuvo Jesús en la tierra? O sea, vamos a decir que en los tiempos de Jesús no existían los Lamborghini, no existían la Gran Cherokee, no existían vehículos, ¿verdad?, de alta gama. Pero independientemente de que en el tiempo de Jesús no había tanta vanidad como lo hay ahora, Jesús no tenía ni dónde recortar su cabeza. Y el ejemplo de nosotros como creyentes, el reflejo que tenemos que tener nosotros como creyentes es el de Cristo, es el de Jesús. Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios, no tenía dónde recortar su cabeza, ¿por qué nosotros tenemos que pregonar tanto los bienes materiales que tenemos? Si en verdad nosotros conocemos a Dios y le servimos a Dios, sabemos que todo eso, cuando nosotros partamos de esta tierra, se va a quedar aquí. Entonces, ¿por qué alardear tanto de los bienes materiales cuando todo eso se va a quedar el día que nos vayamos? Esa es una de mis preguntas. Mi segunda pregunta es: ¿qué van a hacer con todo ese dinero que tienen guardado, que tienen amontonado? Todos esos lujos que se están dando y que están disfrutando aquí en la tierra, probablemente le pase como el hombre rico y Lázaro. Lázaro en la tierra lo que hizo fue que sufrió y padeció. Mas cuando murió fue al seno a los brazos del Señor. Pero ¿y el rico? ¿Qué pasó con el rico? El rico estaba deseando que Lázaro mojara la punta de su dedo en agua para que se la pusiera, para recibir un poco de refrigerio. ¿Qué pasa? Que en verdad los llamados influencers de la fe y todo aquel que ha sido bendecido con bienes materiales tiene como que pensar un poquito la cosa, porque en verdad es muy triste que usted tenga un bolso de $8,000 y que usted pregone que usted anda con ese bolso de $8,000 y hayan 50 o 60 dominicanos que nada más hayan comido una sola vez al día. Es como un poco triste. A mí me diera tristeza, en verdad. Yo ando con un bolso de $8,000, yo sabiendo que hay gente pasando hambre, pero eso tal vez ustedes vean esto y digan: no, eso yo lo hice porque ella es pobre. No, realmente, señores, todo es vanidad. Todo es vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo lo que nosotros podamos tener en esta tierra, todo eso se va a quedar el día que nosotros nos vayamos. Y no puede ser que gente con conocimiento de la palabra, predicadores, no sepan eso y no puedan aplicar eso en su vida. Jesús hablando en el libro de Lucas, en el capítulo 12, del versículo 13 al 21, dijo claro el maestro que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que éste posea. Jesús lo dijo claro, señores. Nosotros no podemos calificar a un ser humano por los bienes que tenga. Todos esos bienes se van a quedar.
La persona en sí vale más que todo lo que pueda tener. Y la gente ha acuñado un refrán que dice que el que nada tiene, nada vale. Y eso es mentira, señores. Usted no puede tener un quinto, usted no puede tener un peso, pero usted como quiera vale y como quiera usted es importante para Dios. Yo quiero leer el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 13 al 21. Porque Jesús habla demasiado claro, señores. Jesús habla demasiado claro. Yo no sé cómo es que hay gente que no entienden el mensaje, que no entienden la palabra, que no entienden cómo deben ser las cosas, que se dejan engañar tan fácilmente y se dejan involucrar de esta gente. Wow, Dios mío, increíble. Dice la palabra del Señor: el rico insensato. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partido? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entiéndanlo, por favor. También le refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Tenemos que abandonar esos malos conceptos que nos han grabado en nuestra cabeza, de que del que nada tiene, nada vale. Y señores, expulsen de su vida esa doctrina de la prosperidad, que eso no es cierto. Eso no es cierto. La gente habla mucho de que el Señor dice, que la palabra, la gente dice incluso que la palabra dice que Dios bendice al dador alegre, y la palabra no dice eso. La palabra en 2 Corintios 9:7 dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El Señor ama al dador alegre. Y estamos llamados, en términos de ofrenda, a dar lo que nosotros nos propongamos en nuestro corazón, no lo que la gente nos quiere exigir. Cada uno dé conforme se propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios lo ama, no lo bendice, Dios lo ama. Dios ama al dador alegre. ¿Y qué mayor bendición podemos recibir nosotros que el Señor nos ame? Miren, la palabra de Dios en el libro de Proverbios 23:23, en la parte A: compra la verdad y no la venda. Y ustedes dirán: sierva, pero mírelo ahí. Están diciendo que compre la verdad, pero no la venda. Pero escuchen la interpretación. Cuando se habla de que compra la verdad y no la venda, te está diciendo claro que la palabra tú no puedes venderla. Los favores de Dios tú no puedes venderlo. Una oración a un alma necesitada tú no puedes venderla. La predicación de la palabra tú no puedes venderla. No puedes venderla. Pero entonces usted me dirá: pero sí dice que la compre. Pero tú la puedes comprar cuando tú tienes el conocimiento y tú sabes, por ejemplo, Cristo nunca vendió la palabra, Cristo nunca vendió el mensaje. Cuando la Biblia habla de que compre la verdad y no la venda, mi interpretación es que los que conocen a Cristo
Lo que conocemos a Dios no debemos venderlo. Y después de nosotros haber conocido a Cristo, bueno, si nos dijeran a nosotros que necesitamos comprar la salvación, la hubiéramos comprado. Pero nos llama a no venderla. Es que la palabra de Dios no está a la venta. Cristo no tiene necesidad de que nosotros lo compremos. Y el Señor no nos exige nada a cambio, que no sea recibirle con todo el corazón y el alma. Y entregarle nuestra vida al Señor. El Señor no nos pide más nada que no sea un arrepentimiento genuino y una transformación y un cambio de nuestra mentalidad. La palabra dice en Romanos 12:2 que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que nosotros comprendamos y conozcamos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Recordemos, señores, los 5 solos de lo que habló Martín Lutero: solo la Escritura, solo la fe, solo por gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Vamos a tener que hacer un recuento y vamos a tener que volver atrás para darnos cuenta que estamos cayendo en los mismos errores del pasado. Los mismos errores del pasado. Ahí está en el libro de Hechos 8, del 18 al 20, Simón el llamado mago. Cuando él vio que el Espíritu Santo, los discípulos, al poner la mano sobre la persona, era recibido el Espíritu Santo por todo el que los discípulos le ponían la mano. ¿Qué dijo Simón? Véndemelo. Pero ¿qué fue lo que le dijo Pedro? Perezca tú y tu dinero. La palabra de Dios no se vende. El Señor nos ha llamado a nosotros a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. No podemos hacer mercadería de la palabra del Señor. La palabra de Dios dice en Mateo 10:8: sanar de enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios y dar por gracia lo que por gracia recibiste. A nosotros no nos costó nada entregarle nuestro corazón a Cristo, más que un sacrificio del abandono de las cosas pasajeras de este mundo. Pero a nosotros no nos costó dinero recibir a Cristo como Señor y Salvador. A nosotros nadie nos cobró por orar por nosotros. A nosotros no nos hicieron todas las cosas que están, todas las perversidades que están haciendo los líderes religiosos con las almas en este tiempo. Y eso da mucha pena, en verdad. Mucha pena. Demasiada pena da eso. Pero lamentablemente vamos a tener que recordarle la historia. Y vamos a tener que irnos al 1517, 1516, cuando Martín Lutero, en 3 sermones, se levantó en contra de la indulgencia que estaba cobrando la Iglesia Universal. Entonces, vamos a tener que volver a Wikipedia y vamos a tener que leer qué fue lo que pasó en ese tiempo, en 1517, 1516, con el tema de las indulgencias. Búsquenlo, entren a Google, usen el internet para cosas productivas, no para estar chateando solamente y hablando en redes sociales cosas sin sentido. La controversia de las indulgencias. Además de sus deberes como profesor, Martín Lutero servía como predicador y confesor en la iglesia de Santa María de la ciudad. Predicaba habitualmente en la iglesia de Palacio, llamada también de todos los santos, debido a que tenía una colección de reliquias prominentes de una fundación creada por Federico III de Sajonia. Fue durante este periodo cuando el joven sacerdote se dio cuenta de los efectos negativos de ofrecer indulgencias a los feligreses a cambio de una limosna. Una indulgencia es la remisión parcial o total del castigo temporal que aún se mantiene por los pecados después de que la culpa ha sido eliminada por absolución. En aquella época cualquiera persona podía obtener indulgencias, ya fuera para sí misma o para sus parientes muertos que permanecían en el purgatorio a cambio de una limosna. El fraile dominico Joan Texel había sido reclutado para viajar por los territorios
episcopales de Alberto, ofreciendo indulgencia a quienes colaboraran caritativamente con esto. Se esperaba financiar la edificación de la Basílica de San Pedro en Roma y comprar un obispado para Alberto. Lutero vio en este acto no solo un abuso de poder, sino una mentira que, no teniendo base directa en la Escritura, podría confundir a la gente y llevarla a confiar solamente en las indulgencias, dejando de lado el sacramento de la confesión y el arrepentimiento verdadero. Lutero predicó 3 sermones contra las indulgencias en 1516 y 1517. Una noche leyó un pasaje de la Carta de los Romanos, capítulo 1 del 16 al 17, que le llevaría a hacer la reforma. Porque no me avergüenzo del mensaje del Evangelio, porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación, los judíos en primer lugar y luego los griegos. Pues este mensaje nos muestra de qué manera Dios nos libra de la culpa. Es por fe y solamente por fe. Refrescándole la memoria, señores. Es muy triste en verdad que el pueblo perezca por falta de conocimiento, como dice Oseas 4:6. Si yo le sigo leyendo versículos bíblicos, sigo leyendo información del internet, yo me pasaría tal vez 3 o 4 días explicándole lo mismo y dándole fundamento en base a la palabra de que la doctrina de la prosperidad es una doctrina que no es de Dios. Y me pasaría días explicándole. Pero yo quiero ir resumiendo para terminar este en vivo. Y en verdad, cuando Jesús también habló con el joven rico fue a donde Jesús diciéndole: maestro bueno, yo guardo los mandamientos, yo hago esto, yo hago aquello. ¿Y qué le dijo el Señor? El Señor le dijo: vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres y sígueme. Pero vemos como ese joven se entristeció porque parece que tenía muchos bienes. Yo siempre he dicho que el problema principal de ese joven rico no fue solamente no vender los bienes y dárselo a los pobres. El principal error de él fue no seguir a Cristo. Pero ahí nos damos cuenta que cuando el hombre tiene bienes materiales, es como dice la palabra: nadie puede servir a 2 señores, porque amará a uno o aborrecerá al otro. Nadie puede servir a Dios y a la riqueza. El dinero, el dios Mamón, el dinero es un dios en la tierra, porque el dinero le abre mucho camino a las personas en cosas por lo regularmente ilícitas. Pero, por favor, señores, vayámonos a la palabra, estudiemos la palabra. Saquemos tiempo para nosotros nutrirnos del conocimiento de la palabra del Señor. La Biblia usted la encuentra en todos los lados, no sea ignorante. No viva en una burbuja, no se lleve de lo que esta gente están enseñando en este tiempo, que eso no es bíblico. Es verdad que Dios bendice, y la palabra dice que la bendición de Dios no añade tristeza. Pero ¿qué hago yo con tantos bienes materiales? ¿Qué hago yo con carro, con casa, con cosas tan caras, habiendo gente pasando hambre y necesidad? Oye, Pablo dijo: sé imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Cómo puedo yo ser imitadora de una mujer con tantos bienes materiales, con tanto lujo, con tanta vanidad, habiendo tanta gente con necesidad? Ese es el reflejo de Cristo. Ese fue el modelo que Cristo nos enseñó. Ay, señores, por Dios. Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, vino a la tierra a morir por cada uno de nosotros. Y no vino a ser servido, sino a servir. Entonces, por favor, estudien la palabra. Mediten en la palabra del Señor y no se dejen engañar. Que el primer versículo que le leí en 2 de Pedro, en el capítulo 2, lo dice claro: falso profeta,
Harán mercadería de vosotros. Pero van a hacer mercadería de vosotros y no leemos la Biblia y no la estudiamos. Imagínense ustedes. Bueno, gente, espero que les sea de edificación. Mami, y que en verdad ustedes se dediquen a estudiar la palabra de Dios. Buenas tardes, casi noche. Dios le bendiga.